Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las formas de planear el mantenimiento. Vamos a mirar también cómo se hace un plan, o sea, la elaboración como tal del plan de mantenimiento. Y vamos por último a ver lo que son las gamas de mantenimiento. Vamos a trabajar aquí primero en el Excel, entonces vamos a colocar aquí como planeación del mantenimiento. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se hace para planear el mantenimiento? Hay que aclarar antes, voy a hacer un paréntesis, el mantenimiento que no se planea. Pues como ustedes comprenderán, el mantenimiento que no se planea es el correctivo, porque pues eso no tiene ningún plan, simplemente ocurre la falla y va y se repara la máquina o el activo inmediatamente después o bueno, cuando haya lugar a la reparación respectiva. Entonces ese no es planeado, pero así hay mantenimientos planeados. Una forma de hacerlo es por hard time. ¿Qué es hard time? Como su nombre indica, es tiempo duro, digamos la traducción sería, literal sería tiempo duro. Y básicamente no es que sea tiempo duro, sino más bien un tiempo fijo, un tiempo determinado. Entonces en este hard time vamos a usar un cronograma de mantenimiento normalmente. O sea, vamos a usar un qué? Un cronograma de mantenimiento. Y entre otras cosas, en el mantenimiento planificado es la forma más usada de hacer planeación del mantenimiento. Es decir, que se coloca que en tal fecha se va a hacer tal actividad del mantenimiento. Esa sería una forma. Y hay otra forma que se usa dependiendo del tipo de activo y del control que se pueda ejercer sobre él, y es por odómetro. ¿El odómetro qué es? Si ustedes han visto, hay máquinas que tienen un contador de revoluciones, contador de golpes, contador de piezas, contador de metros, de kilos, etcétera. Para el ejemplo más común sería la motocicleta o el carro. Él tiene un tacómetro que va guardando, o un odómetro que va guardando la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, en ese caso, el mantenimiento se hace por kilómetros. Por ejemplo, cambiar la correa es a los 50.000, realizar la alineación, qué sé yo, es a los 10.000 o cada 10.000, etcétera. Entonces es por odómetro. En ese sentido, la máquina tiene que tener un contador, que pues es lo que se llama el odómetro. Contador de, ya sea, como les decía, en kilos, en unidades, en cajas, en litros, en metros, etcétera, lo que haya que respectivamente del proceso productivo. Estas son las dos formas de hacer o de planear el mantenimiento. Hay una forma que, digamos, se basa en la confiabilidad que se llama mantenimiento basado en la confiabilidad que se denomina RCM. Esto vamos a verlo al final del curso. Más bien la palabra no es basado, sino centrado en la confiabilidad, centrado. Bueno, aquí se refiere a este mantenimiento centrado en la confiabilidad, vamos a decirlo de una vez, y es que se sabe, es decir, que tenemos estadísticas, tenemos las máquinas bien mantenidas, sabemos cuál es la probabilidad de que un equipo, un ítem de la máquina falle. Es decir, por ejemplo, sabemos que un rodamiento, de acuerdo a las condiciones del fabricante, de acuerdo a la manera de usarlo, de acuerdo a la manera de mantenerlo, va a fallar a las 200.000 horas de uso, por decir algo. Entonces se planea el mantenimiento basado en eso, porque se sabe que la falla, la probabilidad de falla está en las 200.000 horas. O por ejemplo en las 300.000 piezas. Entonces cada 300.000 piezas se sabe que un determinado aparato, una palanca por ejemplo, va a fallar. Entonces se trabaja con la estadística, pero por supuesto esto requiere que todo el activo, en este caso la máquina por ejemplo, esté perfectamente mantenido y se sepa que en qué momento va a fallar. Por supuesto se van a necesitar estadística, como estoy mencionando, muchos datos, inclusive aparatos conectados a la máquina a través de PLC o CNC, para poder que nos dé ese informe y atacar en el momento oportuno antes de que la falla ocurra. Estamos hablando de mantenimiento planificado, por supuesto, estamos diciendo que entonces el mantenimiento es planeado y no aplica para el correctivo. Estas son las formas de manejar el mantenimiento. Entonces vamos a ver el cronograma para comenzar. Para mirar eso, primero tenemos que tener clarísimo, y es una actividad que también les voy a dejar a ustedes, es debemos separar, coger el activo y separarlo por componentes, porque no es hacerle mantenimiento a la máquina.
puede ser a un sistema de la máquina. Me voy a explicar. Una troqueladora moderna, entonces tiene sistema mecánico, tiene sistema hidráulico, neumático y tiene sistema eléctrico y sistema electrónica, se podría decir. Todos esos son sistemas diferentes y cada uno de ellos se falla, digamos, tiene una posibilidad de falla en diferente tiempo. Por lo tanto, este cronograma se debe hacer a ítems y no a activos. Si se fuera a hacer un activo sería muy general, quiere decir que tocaría desarmar toda la máquina y arreglarle absolutamente todo y eso normalmente no pasa. Ese ya sería otro tipo de mantenimiento, lo voy a escribir de una vez, que sería un mantenimiento, y ya lo mencioné en otra casa, overhaul, ¿sí? Que viene de overhauling, lo que significa que la dejan como nueva, pero ese mantenimiento realmente se hace, es, por ejemplo, en la industria militar, un helicóptero, un avión que se compró, lo que hacen es, cuando van a hacer ese mantenimiento, se llevan todo el equipo, lo desarman y le cambian todas las piezas. De pronto hay un video en Agio que muestran el mantenimiento de los tanques Abrams, si no estoy mal. Y allá lo llevan a la fábrica, lo desarman todo y le cambian todo lo que tiene que cambiar y lo dejan nuevecito. Entonces básicamente sirve toda la estructura del tanque, el cañón, bueno, una cantidad de cosas sirve. Pero el resto se deja como si estuviera nuevo porque se cambia. Ese es el mantenimiento overhaul. Por supuesto, el overhaul se hace con mucha menos frecuencia que los otros mantenimientos. Bueno, vamos a devolvernos a la primera parte. ¿Cómo debo desarmar yo los componentes de las máquinas para tener claro a qué le debo hacer mantenimiento? Entonces aquí yo tenía también otro ejemplo y es este ejemplo. Ustedes ven acá, vamos a agrandar un poco. Entonces tomamos la máquina, por ejemplo, este es el equipo. Obviamente esto es hecho por unos estudiantes también. Tomamos este equipo y le colocamos pues el nombre, la imagen del equipo y lo desglosamos en piezas, ¿no? Entonces aquí dice tolva, cámara superior, pierna de aspiración, corte frontal, polea, etcétera. Entonces desarman y nos muestran los sistemas que tienen el equipo y obviamente estos sistemas son mantenibles, ¿correcto? Fíjense que estos son componentes de tipo mecánico, estos son componentes de tipo eléctrico. Entonces aquí ya desarmé esta máquina, aquí tenemos otros ejemplos. Digamos esta máquina que está acá, ¿cierto? Que es la descarnecedora de rodillo de acero tipo Engelberg, ¿sí? Ese es el nombre de la máquina. Y también estas personas nos hicieron un componente eléctrico, actuadores, componente mecánico y la parte estructural. Y cada una está con su fotografía y su nombre para identificar. También tenemos un diagrama de producción o en este caso de funcionamiento, si es el sistema eléctrico o el sistema mecánico, tenemos un diagrama de eso. Este es otro ejemplo, aquí tenemos otro, una clasificadora, ¿verdad? También está desglosada y tenemos una máquina, por ejemplo, de almacenaje, que esto es como un silo para almacenar el arroz, pues tiene toda la estructura que debe tener por separado, mecánico, eléctrico también, electrónico y estructura. Bien, entonces una vez desglosada la máquina, lo que nosotros vamos a hacer es crear el cronograma. Vamos a volver al anterior cuadro para hacerlo. Entonces vamos a crear aquí el cronograma o plan de mantenimiento, compañía, bueno, compañía de fabricante de muebles, suponiendo. Vamos a hacerlo así. Es una compañía fabricante de muebles y tenemos plan de mantenimiento 2020. Bien, fíjese que tenemos todo el año en este caso porque normalmente un plan de mantenimiento, la palabra plan es a largo plazo, por lo menos a mediano plazo y un año pues es para hacer un plan como tal. Vamos a tener aquí el activo, una columna que diga el activo o la máquina. También puede ser el activo porque recordemos que se le pueden hacer también mantenimientos a los edificios, a los ascensores. Ya lo habíamos mencionado. Activo. Vamos a tener aquí el componente, ¿cierto? Componente. Y qué clase de mantenimiento se va a hacer. Pero la clase de mantenimiento no la podemos colocar como una columna, la vamos a colocar más bien en las semanas. Vamos a colocar hacia la derecha las semanas. Por ejemplo, semana 1. Semana 1, semana 2, semana 3, etcétera. Vamos, por supuesto, hasta la semana 53, que es las que tiene el año. Vamos a ir hasta allá.
hasta la semana 53 y ya hacemos un ajuste. Bien, digamos aquí coloquémosle 5 para que se vean más semanas y vamos trabajando así separadamente. Entonces tenemos acá estos datos que nos van a servir para comenzar a gestionar nuestro plan de mantenimiento. Bueno, una cosa interesante antes de comenzar el plan de mantenimiento es que cada activo tenga un código. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar una máquina, es decir, así la ficha técnica del activo, la podemos también ver después, por ejemplo, la troqueladora 1. ¿Sí? La troqueladora 1 tiene varios sistemas, entonces vamos a colocarlo así. Por ejemplo, la prensa, qué sé yo, prensa 34, digamos que hay una prensa que se llama 34 y también tiene varios sistemas. Y así sucesivamente para cada una de las máquinas. El componente pues será, por ejemplo, aquí el motor, ¿sí? La parte eléctrica, la parte neumática, la parte mecánica. Fíjense que en este caso, componente o sistema. Sí, aquí podríamos ajustar eso diciéndole componente y o sistema. Entonces en este caso estoy manejando el sistema porque es mecánico, eléctrico, pero también estoy diciendo motor y el motor es un componente. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Vamos a achicar aquí un poquito la letra para que se vea más claramente lo que quiero explicar. Entonces tenemos la letra, coloquémosla aquí de 9, a ver. Listo. Esto ustedes ya lo hacen, digamos aquí ajustar texto para que nos quede bien, negrilla para que sea el título y listo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Resulta que tenemos que esta máquina que estoy trabajando, pues primero la hicimos el trabajo anterior que les mostré donde separamos los componentes y vamos a ver qué sería hacer el motor, pero tengan en cuenta que hay actividades que también son básicas. Las actividades básicas del mantenimiento son limpieza, lubricación y ajuste. Entonces debemos crearle un código a cada actividad, porque el motor le vamos a hacer limpieza, por ejemplo, semanal, limpieza. Vamos a colocarle lim. Toda la semana le hacemos limpieza. Toda la semana se limpia el motor, suponiendo. ¿Sí? Limpieza. Pero también al motor le vamos a hacer un mantenimiento, por ejemplo, cambio de poleas, cambio de correas, qué sé yo, bueno, el motor no tiene correas, pero podría ser, por ejemplo, cambio de rodamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, CR, correcto, cambio de rodamientos. El cambio de rodamiento lo podemos hacer, puede estar planeado, por ejemplo, para la semana 14, digamos para la semana, qué sé yo, la 49, cambio de rodamientos, pero fíjense entonces que las actividades primero no son con la misma frecuencia y segundo, las actividades son diferentes, es decir, que cada uno de los componentes o sistemas de una máquina puede tener diferentes actividades con diferente frecuencia. Aquí ya estamos analizando eso. En la parte eléctrica pues es una cosa que se daña menos, vamos a hacerle un mantenimiento, por ejemplo, en la semana 26, entonces por ejemplo limpieza general o general, coloquemos simplemente de general. Entonces la parte eléctrica va a ser general. La parte neumática vamos a hacerle mantenimiento unas 3 veces. Entonces, por ejemplo, acá, qué sé yo. Entonces, vamos a hacerle total, un mantenimiento total a la parte eléctrica. Vamos a colocarle la palabra total, pero ojo porque ese total es para para esa troqueladora y para esa parte que es neumática, que sea claro. Entonces vamos a colocarle aquí total. Bien, vamos a colocarla por acá. Y vamos a colocarla aquí al final del año también. ¿Por qué no? Listo. Entonces fíjense ustedes que para cada máquina hay varios componentes. Y para cada componente puede haber más de un tipo de mantenimiento. Y cada tipo de mantenimiento se hace con diferente frecuencia. Entonces esta es la manera de hacer el plan, ¿sí? Digamos ya completándolo. Hay algunas personas que le colocan colores, eso está bien para identificar semáforos, por ejemplo, cuando es crítico, cuando no. Por ejemplo, este total pues podemos colocarlo crítico si le colocamos un color rojo. Normalmente usan color rojo para lo crítico.
o otros colores. Por ejemplo, este es muy importante, es un mantenimiento importante, vamos a colocarle aquí un color naranja. Y así sucesivamente para que el mantenimiento, el plan de mantenimiento coja como vida, por decir algo, por decirlo en un término coloquial. Entonces va colocando todos estos códigos para identificar los mantenimientos en diferentes fechas. Bien, así siguen con la prensa, así con todos los temas de mantenimiento. Entonces recuerden los pasos que hemos hecho. Primero, desglosamos la máquina. Segundo, en componentes y o sistemas. Segundo, determinamos cuáles son las actividades de mantenimiento. Y después de que tengamos determinado eso, para cada una de las máquinas, vamos a determinar la frecuencia. En este caso, ahí están las frecuencias determinadas, cada tantas semanas, cada tantas piezas. Este que estoy haciendo corresponde al mantenimiento hard time, es decir, el tiempo fijo en el cual vamos a aplicar ese mantenimiento. Una pregunta que a veces me hacen es ¿por qué el mantenimiento lo hago semanal o lo programo semanal y no diario? Porque resulta que es muy probable que este mantenimiento no se haga exactamente en la semana 8. ¿Por qué? Porque el sistema productivo pudo tener más carga de la normal y entonces me toca adelantarlo. O el sistema productivo tuvo tener menos carga de la normal y tocaría atrasarlo. Entonces más o menos se establece que en la semana 8, pero obviamente esto es para moverlo. Por supuesto la idea es que sea totalmente cumplido, pero realmente en la práctica no sucede así. En la práctica es mejor por unidades. ¿Listo? Bien. Entonces este sería el mantenimiento, el plan de mantenimiento tipo hard time con semanas y con diferentes actividades. Bien, ¿cómo hacer entonces acá para, para trabajar esta actividad? Por ejemplo, cambio de rodamiento, ¿correcto? Entonces aparece un concepto que se llama la gama de mantenimiento. ¿Qué es una gama de mantenimiento? Este es el plan, este sería el plan. Vamos a colocar aquí la palabra plan. Pero hay otra que se llama gama. Entonces gama. Una gama de mantenimiento, básicamente, vamos a colocar aquí en la hoja 1 en la definición, gama de mantenimiento. ¿Qué es? Es un documento que describe en forma detallada una actividad específica de mantenimiento. En este caso, esa actividad específica de mantenimiento, en el ejemplo que estamos trabajando, sería el cambio de rodamiento, pero ojo, cambio de rodamiento del motor de la máquina troqueladora 1. Esa sería, así de específico debe ser. ¿Sí? Entonces esa es una gama de mantenimiento, documento que describe en forma detallada una actividad específica de mantenimiento. ¿Qué más vamos a agregarle a esa definición? Puede ser en prosa o con diagramas. Diagramas de flujo, por ejemplo, ¿sí? Para que nos quede claro allí. Entonces eso también es importante. Entonces puede ser en forma de prosa o con diagramas de flujo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Yo tengo algún ejemplo por ahí de una gama de mantenimiento realizada en flujo. Entonces vamos a buscarla aquí. Bueno, entonces aquí tenemos el archivo que les estaba comentando y tenemos una lista de gamas, digamos en este ejemplo que ya está elaborado. Entonces dice la máquina, el componente, como les decía, el sistema. La descripción del componente no es necesario, pero pues aquí lo colocaron. Y digamos cómo se va a trabajar, horas de trabajo, tiempo. Y aquí el procedimiento, por ejemplo aquí dice que es la gama 3, esta es la gama 17, esta es la gama 14, la gama 12. Vamos a abrir uno de esos si no lo permite, gama 12. Entonces vamos a esa gama. Fíjense ustedes que aquí está la gama de mantenimiento un poco detallada, ¿verdad? Dice gama de mantenimiento, esta es la máquina, código de la gama, frecuencia con que se debe realizar de pronto anual. Ya la fecha la establece usted en el cronograma. Pieza es la base, código de la pieza, qué operario de pronto es el responsable, no es necesario más bien colocar operario. ¿Y qué herramientas se necesitan? Vean, necesito destornillador estrella, bayetilla de algodón, desengrasante, bayetilla de tela. ¿Qué equipo de protección personal dice guantes, gafas y tapabocas? ¿Y cuándo fue la fecha de elaboración? Y aquí en la parte del diagrama describen paso a paso cómo se debe hacer ese mantenimiento, cambiando cada una de las cosas.
También usted puede elaborar su gama de mantenimiento en forma de lista de chequeo y también que la llenen con un chulo para mirar que se hicieron todas las actividades. También aquí pueden colocar, por ejemplo, en qué hora se hizo, a qué hora se finalizó, cuánto tiempo se debe tardar ese cambio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí la gama del motor que estamos mencionando. Aquí hay varias gamas, gama del soporte, gama. Entonces fíjense que por cada una de las actividades que se realiza y por cada componente hay una gama de mantenimiento. Como les digo, la pueden hacer también en proceso, es decir, describiendo el paso uno se hace esto, el paso 2 se hace aquello, el paso 3 se hace aquello. Muy importante tener en cuenta equipos de protección personal, las herramientas que se necesitan, el estado de la máquina, cuánto tiempo se debe demorar, quiénes lo deben hacer, etcétera. Entonces esta es la gama de mantenimiento. En otras palabras, por cada código de los que vimos acá en nuestro Excel, de esta debe haber una gama, de esta debe haber una gama, de esta debe haber una gama. Total que hay una cantidad de gamas de mantenimiento porque ustedes se imaginarán, digamos, una empresa con 100 equipos, en promedio cada uno con 5 sistemas son 500 sistemas y cada sistema mínimo dos actividades sería más o menos 1000 gamas. Esa es la cantidad de gamas que debe haber en una compañía de 100 máquinas, alrededor de eso. Por supuesto, para eso se requiere tiempo, pero es una buena metodología porque asegura que cuando se va a hacer ese cambio, esas actividades, se haga siempre de la misma forma. Esto es lo que se llama la estandarización en un proceso como por ejemplo Toyota, eso se llama estandarización, porque ya está todo estandarizado, siempre se hace igual. Si alguien se va y otro de mantenimiento llega a reemplazarlo, pues lo va a hacer de la misma forma y obviamente va a quedar bien hecho. Entonces esta es la parte de formas de hacer el mantenimiento, plan de mantenimiento, gama de mantenimiento. Por último de este tema, cuando tenemos mantenimiento con odómetro, pues la cosa cambia un poquito. Simplemente vamos a tener el listado de la máquina, por ejemplo en este caso, vamos a hacer una copia de este. Este es el plan, vamos a copiar esto, modelo copiar, crear una copia aquí. Este sería con odómetro, ¿verdad? Odómetro, por decir algo. Con odómetro la cosa cambia porque entonces ya no va a haber semanas. Aquí ya vamos a eliminar esta columna. Y vamos a colocar, por ejemplo, eh, variable. Si fuera con odómetro, entonces por decir algo, horas de uso. ¿Correcto? Caso del motor. Listo. Entonces, las horas de uso. Entonces la parte eléctrica también podría ser horas de uso, si queremos utilizarlo así. En la parte neumática, por ejemplo, vamos a cambiar la variable y no van a ser horas, sino van a ser número de golpes. Entonces, número. Es decir, la cantidad de golpes que hizo o que hizo el actuador, por ejemplo. Tiene un actuador, una especie de martillo neumático allí que golpea, suponiendo en esa troqueladora. Y entonces ahí no lo vamos a controlar por número de horas, sino por número de golpes realizados. Y en la parte mecánica también vamos a trabajar número de golpes. Bien, entonces, si tenemos por número de golpes, entonces es cada cuánto, o sea, frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es a las 800 horas, suponiendo. Esta sería a no, las 1500 horas. Vamos a colocar aquí. Esta sería a los 25.000. Y esta sería los 45.000. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo, digamos, para esa máquina, tengo el número de golpes con el cual voy a trabajar. Cada cuánto voy a hacerle ese mantenimiento. Vamos aquí a ajustar la parte estética. Listo. Y entonces aquí obviamente hay que tener, y eso es muy importante, cuántas lleva desde la última vez. Porque, por ejemplo, recibimos una máquina que tiene 5 años de uso, qué sé yo. Y si está establecido esto, pues tenemos que contar cuántas lleva. O sea, eh, unidades o valor desde el último mantenimiento. ¿Sí? Es muy importante esta variable. Esto es como cuando a usted le van y le miden el gas. Ellos toman el número anterior y cuántos metros cúbicos lleva ahora. En ese momento pues le generan una factura. Pero aquí en este caso lo que vamos a mirar es cuánto lleva esta variable desde el último mantenimiento. Entonces la máquina tiene que informarnos
cuántos golpes lleva, por ejemplo. Entonces el número de golpes que lleva son 14.000. Y aquí lleva, bueno, aquí en este caso también llevaría los 14.000, suponiendo que el mantenimiento se hizo en la misma fecha. Y en horas de uso, por ejemplo, aquí lleva 400 y aquí apenas lleva 200. Las variables cambian porque puede que la parte eléctrica no funcione, bueno, en este caso sí funcionaría igual que la parte, es decir, la variable que el motor, es decir, el mismo tiempo que se prende la máquina en la parte eléctrica y todo el motor siempre está prendido, entonces en ese caso se trabajaría igual. Bien, entonces con este valor pues podemos determinar en cuándo se va a hacer el mantenimiento. Por ejemplo, aquí podríamos colocar una alerta, ¿verdad? Digamos ya, esto ya sería para que ustedes diseñen un software o lo mejor simplemente voy a darles una idea. Por ejemplo, que esto se ponga rojo, ¿cierto? Si esta frecuencia ya está superada, vamos a hacerlo de esa manera, a hacerlo así para que el sistema nos alerte y hacemos algunas pruebas. Bien, vamos a colocar entonces un formato condicional con el fin de determinar o hacer un semáforo para que el sistema nos alerte si ya estamos pasados. Pues esto simplemente es de Excel, pero pues usted lo puede implementar también en su empresa para, una cosa muy sencilla, para ir programando el mantenimiento de tipo odómetro. Recuerden que este es diferente al planificado con hard time, que fue el que ya vimos en el plan. Entonces aquí vamos a decirle formato condicional, administrar reglas. Vamos a decirle aquí, vamos a eliminar esta que está aquí, vamos a crear una regla nueva. Decirle que la fórmula es sí, o simplemente esta de aquí, este valor de aquí, es mayor o igual a este valor. Y en ese caso, póngalo en rojo, el fondo de la celda. Aplíqueselo a eso. Listo, ahí está. Entonces, si yo copio eso, pues debe funcionar, pero si digamos está en 500. Fíjense que en 500 no me muestra el rojo. Si está en 800, la debe mostrar en rojo, porque es mayor o igual. Si está en 1000, mayor o igual. Entonces, simplemente usted puede aplicar este tipo de funciones en Excel para poder hacer un programa de mantenimiento que le vaya advirtiendo. Entonces usted le va a mostrar en rojo, si tiene muchos ítems, pues le va a mostrar en rojo todos los que están vencidos. Puede utilizar otra que es con números o con un contador, también lo puede hacer. ¿Qué es lo importante para lograr un mantenimiento con odómetro? Es decir, basado en el tiempo, en las piezas, en un conteo. Es que usted tenga la tecnología, las máquinas tengan la tecnología para enviar una señal a una base de datos y que esa base de datos pues esté conectada, digamos en este caso, y que me vaya alimentando 1000, 1001, a medida que va contando las horas, pues simplemente el sistema va sumando y entonces está en línea y yo puedo tomar decisiones allí. Eso me ahorraría una cantidad de trabajo porque no tengo que ir por cada máquina y contar cuántas lleva, etcétera, como si yo fuera una persona que mide el gas y tengo que ir a tomarle la foto al contador, sino que si la máquina tenga ojalá eso. Cuando son poquitas máquinas, pues sí se puede hacer de forma más manual. Entonces, apreciados ingenieros, esto es todo por el momento. Estas son en resumen, las formas de hacer el mantenimiento, cómo se hace un mantenimiento planificado, qué es una gama de mantenimiento, cómo se hace esa gama de mantenimiento, en qué consiste y qué tipos hay y qué debe llevar la gama, y cómo se hace el mantenimiento basado en odómetro o en unidades contadas o en un contador básicamente, que se dice el odómetro. Nos vemos en la próxima sección.